Buenas tardes, licenciada Dina López y compañeros de la clase de Financiera 2. Nosotros somos el grupo número 1 y está integrado por las compañeras Carmen, Catherine y Candy y yo, su servidor, Gustavo. A continuación vamos a hablar sobre 3 temas muy importantes para esta tercera unidad. El primer tema sería financiamiento a corto plazo. Como primer tema, vamos a hablar sobre el financiamiento a corto plazo. Este es una gran oportunidad para la pequeña y mediana empresa, ya que este le permite obtener recursos económicos de efectivo a estas. Este se realiza mediante un préstamo a una institución bancaria, el cual debe ser devuelto en un periodo de tiempo corto, no más de 2 meses. Este financiamiento a corto plazo expone a las empresas, ya que demuestra que la empresa no puede valerse por sí sola y necesita financiamiento para cubrir sus necesidades y operar. A continuación vamos a hablar sobre los tipos de financiamiento a corto plazo. Como primer punto tenemos el financiamiento por medio de inventarios. Esto permite a la entidad financiera, o sea, la institución bancaria, tomar como garantía, por medio del préstamo del cual realizó, toma como garantía el inventario de la empresa. Al no cumplir la empresa con el periodo de tiempo o con la cuota de efectivo prestada, pues esta entidad puede hacerse cargo del inventario de la empresa y esto ocasionaría un grave problema para la empresa. Como segundo punto tenemos el financiamiento de las cuentas por cobrar. Este consiste en la venta de las cuentas por cobrar por parte de la compañía. Este se realiza mediante un agente de cuentas mediante convenios ya establecidos. Este es un método que ahora se utiliza mucho actualmente. Para este no existen costos ni cobros y por ende se obtiene lo acordado con mucha rapidez. Como número 3 tenemos el crédito bancario. Este viene a ser el método más utilizado, ya que tiene una confiabilidad por parte de la institución bancaria y suele ser el más utilizado por las empresas debido a este factor. Este consiste en conseguir efectivo para nuestro financiamiento por medio de los bancos o una institución bancaria, un ente financiero. Preferiblemente se sugiere acudir a la compañía o banco que gestiona las cuentas de la empresa para así obtener un mayor beneficio. Una de las desventajas que tiene este método es la poca flexibilidad que proporciona el banco sobre las condiciones del préstamo. Esto hace que las empresas busquen otro método para obtener financiamiento. Como siguiente método tenemos los pagaré. Los pagaré pueden utilizarse en la compra o venta de mercadería o también sobre el préstamo de efectivo. El pagaré viene siendo un documento escrito que se pacta entre 2 personas o 2 entidades financieras en el cual se establece la cantidad prestada, la fecha en que se pagará y los intereses acordados. Al tener el incumplimiento sobre el pagaré, se pueden tomar acciones legales. Como siguiente método tenemos el crédito comercial. En este método se hace uso de los pasivos de la empresa, como las cuentas por pagar y los impuestos, para establecer un acuerdo entre 2 personas o las 2 entidades financieras. En este método los requisitos son simples y son más rápidos de obtener a diferencia de los préstamos bancarios. Es por eso que las empresas o las personas acuden a este método debido a su flexibilidad y rapidez con que se puede obtener el efectivo. Como siguiente método tenemos las líneas de crédito. En este se establece un periodo de pago por el dinero acordado.
En este no existe ningún documento legal que lo respalde, pero ambas partes deben de respetar este compromiso. Este método tiene ventajas que trae que se puede obtener dinero cada vez que sea necesario, solo que cada vez se debe de pagar un pequeño interés, pero cada vez que obtengamos dinero se debe de pagar un pequeño interés. Este método tiene ventaja o desventaja, depende del punto de vista de que lo veamos, de que solo está disponible para los que son clientes del banco. ¿Por qué? Porque el banco sabe que estos son capaces de cubrir con los intereses pactados a la hora del préstamo. Una vez pagado el préstamo, se debe hacer una reapertura de la línea del crédito. Y como último método, tenemos los papeles comerciales. Estos son pagarés no garantizados que hacen las grandes empresas con el fin de obtener intereses. Este es un método bastante utilizado por las pequeñas empresas, ya que les permite obtener dinero rápidamente a costos bajos y sin pagar tanto alto el costo de interés y en poco tiempo. Sin embargo, este método también tiene desventajas, como presentar una línea de crédito, tener aval o pagar una tasa mensual de una prima. A continuación vamos a hablar de las ventajas y desventajas del financiamiento a corto plazo. Como primer ventaja podemos decir que la tasa de interés es baja comparada con las inversiones de largo plazo. Como segunda ventaja podemos decir que la compañía obtiene de una manera rápida e inmediata los recursos o el efectivo para hacer frente a una emergencia o para abastecerse, o simplemente para cubrir sus necesidades y realizar sus operaciones diarias. Como tercer ventaja podemos decir que es un tipo de financiamiento muy recomendado y beneficiado para las pequeñas empresas, ya que les permite obtener ese financiamiento para crecer poco a poco. Así como mencionamos estas ventajas, estos métodos también presentan desventajas. Como primer desventaja podemos decir que las empresas se ven afectadas al utilizar tarjetas de crédito durante el financiamiento a corto plazo. Como segunda desventaja podemos decir que el aumento en la tasa de interés dificulta el pago de la deuda. Y como tercer desventaja podemos decir que estos métodos no son recomendados para empresas que ya cuenten con crédito, ya que les dificultaría pagar ambas a la vez. A continuación vamos a hablar de las acciones comunes y las acciones preferentes. Todas las empresas cuentan con esta para recaudar su capital patrimonial. Ambas, las acciones comunes como las acciones preferentes, son una forma de capital patrimonial. Las acciones comunes son aquellas que no otorgan ningún tipo de preferencia patrimonial. Podemos decir y definir que las acciones comunes son aquellas que permiten a sus titulares recibir dividendos. Estas siempre se conservan acorde a los aportes de cada socio. Puede ser en forma de dividendos. Podemos decir que los verdaderos dueños de las empresas son accionistas comunes. Los accionistas comunes esperan recibir una compensación consistente en dividendos adecuados y, en última instancia, en ganancias de capital. A continuación, vamos a hablar de los derechos de las acciones comunes. Como primer punto, tenemos el derecho de preferencia. Los derechos de preferencia permiten a los accionistas preexistentes defender su voto antes de la emisión y protegerlos contra la dilución de las ganancias. Estas permiten a los accionistas
comprar acciones extras por un precio menor del que está estipulado en el mercado. Cabe destacar la dilución de la propiedad es una reducción en cada propiedad fraccionaria de los accionistas. Como otro derecho de los accionistas, tenemos como segundo punto el derecho de voto. Este derecho otorga a la persona que lo tiene un voto en la elección de directivos o en asuntos especiales. Este se hace debido a que en una junta o en una reunión muchos de los accionistas no acuden a estas, pero igual tienen el derecho de votar, elegir por la opción que ellos estipulan conveniente, por lo cual pueden autorizar a otra persona en su representación o transferir ese voto a quienes ellos consideren necesario, o transferir ese voto a quienes ellos deseen. Como siguiente vamos a hablar acerca de las acciones preferentes. Estas pagan una retribución previamente definida. Este puede ser un porcentaje dado por su valor nominal. Este tipo de acción es similar a la deuda de un crédito variable. Podemos definir que las acciones preferentes son los títulos de propiedad parcial que una compañía que ofrece al titular con un valor añadido al accionista. Las acciones preferentes otorgan a quienes las poseen tener beneficios, poseer ciertos privilegios que le dan preferencia sobre las acciones comunes. Las acciones preferentes tienen la promesa de dividir un dividendo periódico fijo, establecido como un porcentaje o un monto en dólares. Una acción preferente sin valor a la par no tiene establecido un valor nominal, pero su dividendo anual se divide en dólares. Las acciones preferentes son emitidas con mayor frecuencia por las empresas de servicio. Como siguiente punto tenemos los derechos básicos de los accionistas preferentes. Como primer punto podemos decir que los derechos de los accionistas preferentes son más favorables de las que tienen los accionistas comunes. Como estos tienen un derecho fijo sobre el ingreso de la empresa, que es prioritario sobre el derecho de los accionistas comunes, los accionistas preferentes están expuestos a un menor riesgo. También cabe destacar o podemos mencionar que los accionistas preferentes tienen prioridad sobre los accionistas comunes en la distribución de activos en el caso de quiebra de una empresa. Normalmente los accionistas preferentes no cuentan con un voto, pero estos tienen el derecho de elegir a alguien que los represente y es elegir a un miembro del consejo directivo. Como siguiente punto hablaremos sobre los derechos económicos. Como mencionamos anteriormente, los accionistas preferentes tienen una mayor jerarquía a la hora del cobro de dividendos o a la hora de la distribución del patrimonial. En el caso de la quiebra de una empresa, cabe destacar que los accionistas preferentes, aunque cuenten con mayor jerarquía, estos no cuentan con un derecho político que les impide no tener voto en las juntas ni participar en el capital de la empresa. A continuación vamos a hablar sobre registro y tratamiento por cambios en su valor nominal. Comenzaremos diciendo que el valor nominal de una acción es el valor inicial que tienen las acciones. Es el resultado de dividir el capital de una sociedad, esto por el número de acciones de la misma. El valor nominal es establecido para efectos legales y con frecuencia es un valor bastante bajo,
podemos decir con un aporte de $1. En los accionistas comunes esperan recibir un porcentaje, muchos de estos a través de la obtención del dinero de la venta de las acciones. Otros deciden qué acciones comprar y qué acciones vender, todo esto para mantener su portafolio, mientras que otros son más codiciosos y buscan acciones infravaloradas. Esto quiere decir que buscan acciones que su precio en el mercado es mucho mayor que el actual, entonces para venderlos a un mayor precio y conseguir una mejor ganancia. Ahora hablaremos del registro de las acciones comunes. Al vender una acción, el valor de la par se registra en el portafolio de capital. La fórmula que podemos utilizar o aplicar para estas acciones sería: las acciones comunes en circulación serían igual al valor en libro de las acciones comunes, esto dividido entre el valor de la par. Este valor de la par resulta benéfico para la venta de acciones a un precio de descuento de acuerdo al valor de la par. Podemos decir un ejemplo de que una compañía que tiene acciones de valor a la par por $20, este sería incapaz de emitir acciones si los inversionistas no estarían dispuestos a pagar como mínimo $16 por cada acción. A continuación vamos a hablar sobre las acciones preferentes. Los cambios que se dan en el valor nominal significa que las acciones pueden venderse a un valor más alto del de su valor nominal. Un ejemplo sería la venta de acciones preferentes a $110. Esto significaría que las acciones se le debe incrementar al menos un 10% de acuerdo a su valor nominal. El valor a la par representa normalmente el importe de la reclamación en caso de liquidación. El siguiente punto es el registro de las acciones preferentes. Las acciones preferentes se parecen a las acciones comunes, ya que ambas forman parte del capital contable de la empresa. Se puede observar que las acciones preferentes permanecen debajo del pasivo, estas incluidas en las cuentas de capital contable, y preferiblemente arriba de las acciones comunes. Su posición se refleja desde el punto de vista legal. Estas consideran a las acciones preferentes que tienen prioridad sobre las acciones comunes. En conclusión, podemos decir que es de gran importancia cómo el financiamiento a corto plazo es muy importante, cómo influye en las empresas pequeñas y medianas en el punto de vista económico para que ésta tenga su crecimiento, incluyendo todas las deudas que se deben o se vencen en un plazo menor de un año, y así ver su relación con la entidad financiera o el banco durante todo este periodo de tiempo. Podemos decir que con todo lo explicado y hablado en esta exposición pudimos definir de forma clara qué son las acciones comunes y las acciones preferentes, que ambas, las acciones preferentes así como las acciones comunes, son las que se le otorgan a los propietarios de una empresa o una organización, y estos importes de estos socios o estas personas sirven para recaudar dinero para el patrimonio de la empresa, sirve para cubrir las necesidades y las operaciones diarias, la compra de insumos o de inventarios por parte de la empresa, y estos a su vez generan ganancias a estas personas que hacen sus aportes, ya que reciben a través de dividendos fijos a través de un periodo mensual o así que ambas partes obtienen un beneficio mutuo, ya que los socios, tanto al brindar
el capital para la inversión a corto plazo de la empresa. Luego ellos obtienen el efectivo o parte de las ganancias de esta. También explicamos sobre el valor nominal, su registro y los diferentes tratamientos de este proceso y los registros en el momento que se hace un cambio en el valor nominal. Como mencionamos, estos son ubicados en la parte del capital contable de una empresa. Y esta ha sido nuestra exposición por parte del Grupo 1. Espero que sea de su comprensión y de su agrado y que todos los temas mencionados en esta exposición hayan quedado claros. Gracias por su atención.